Hola amigos, bienvenidos a USA Comics. Aquí les traigo Captain America número 3, con guión de Chip Zdarsky y arte de Valerio Schiti. Espero que les guste. La historia comienza en Ramadi, Irak, en el pasado. David Colton está junto a otros soldados patrullando la ciudad, pensando en cómo apenas puede recordar su hogar. Incluso dejó de responderle a su madre, ya que hacerlo le era cada vez más difícil. Uno de sus compañeros comenta que extraña Bagdad. Al menos ahí los baños funcionaban. Parker, otra soldado, le responde que prefiere hacer sus necesidades en bolsas a que un francotirador le vuele la cabeza en un retrete portátil. Pero ella también está cansada. Saddam ya ha caído y hasta se puede votar. Ese lugar no le importa y ya deberían estar en casa. Otro soldado, Lee, le recuerda que están allí por el Estado Islámico, una fachada de Al-Qaeda, los que estrellaron aviones contra edificios y mataron a 3.000 estadounidenses. Colton interviene para pedirle que baje el tono, ya que tienen trabajo que hacer. En eso ve como un niño echa a correr, mientras piensa en que dejó de escribirle a su madre, porque sentía que ella le escribía a un hijo distinto, a alguien que él solía conocer. A alguien a quien él mismo extrañaría, si es que aún tuviera sentimientos. De pronto se percata de un vehículo que se dirige a ellos a toda velocidad. Advirtiendo el peligro, le ordena al grupo que se cubra, mientras le dispara al vehículo, pero no puede evitar que el coche bomba estalle, y todo vuela por los aires. Nos movemos al presente. Doctor Doom se dirige a Steve y le dice: Steven Rogers, nacido en América, forjado en Europa, un milagro de la ciencia, ahora de pie frente a mí, realmente asombroso. Soy un estudiante de la historia, Rogers. Tu lucha contra los nazis me inspiró cuando era joven. Que te convirtieras en un símbolo para tu pueblo resonó profundamente en mí. Steve piensa que está ganando tiempo para que Colton y los comandos encuentren a los rehenes, así que le contesta: Victor Von Doom, asesino, dictador, dime algo. Acabo de pasar los últimos años de mi vida en las trincheras cazando a Adolf Hitler. ¿Qué te hace diferente a él? Hitler fue elegido, responde Doom. Yo tomé el poder para salvar a mi pueblo. Tengo más en común con este joven aquí, refiriéndose a Marius, que con el despreciable y cobarde Führer. Mientras habla, toma el rostro del líder de la resistencia, quien exclama que él no es como Doom. Pero Doom señala que Marius lo desprecia y que haría lo que sea, mataría a quien sea, para ocupar su lugar en el trono. Según Doom, ellos dos no son tan diferentes. La única diferencia es que Marius busca el poder, mientras que Doom es poder. Steve interviene y le exige a Doom que libere a los rehenes de la embajada, a menos que quiera tener a todo el ejército de los Estados Unidos encima. Doom replica: Oh, Captain, realmente me rompe el corazón escuchar esas palabras, sabiendo que las crees. Te vistieron con una estrella oscura y, aún así, brillas con tu luz. Para luego ordenarle a su Doombot que los prepare para su liberación. Steve, sorprendido, se pregunta si todo puede ser así de fácil. Y Doom agrega: Mientras esperamos, déjame mostrarte cómo opera un verdadero país con principios morales. Volvemos con Colton, pero en el presente. Lo vemos llegando a la embajada, junto a sus comandos. Con facilidad se deshacen de los guardias apostados y entran al edificio, pero Colton piensa que le parece demasiado sencillo. De pronto, en uno de los pasillos, Colton cree ver al mismo niño que vio correr en las calles de Ramadi, justo antes de la explosión. Sin darle mucha importancia, se dirige a sus comandos y derriban una puerta, asumiendo que los rehenes están al otro lado, e ingresan en ella. Pero dentro se encuentran con una escena terrible. Los cuerpos de los rehenes desparramados en el suelo, dentro de bolsas negras, mientras unos guardias latverianos los acomodan. Colton y los comandos disparan, pero cuando están a punto de terminar con todos los guardias, Colton se da cuenta de algo. Solo hay 10 cuerpos. Así que toma del cuello al guardia y le pregunta, apuntándole a la cabeza: ¿Dónde están los otros rehenes? Volvemos al pasado, a después del estallido del coche bomba. Colton piensa: Mis oídos decidieron hacer ruido por sí mismos, para que no escuchara el llanto, los gritos. Contaríamos a los muertos después. Pero, ¿quién estaba vivo ahora?
¿Y qué estaban haciendo en medio del caos? Moverse, a ayudar. Eso era lo único en mi mente. Colton sale de entre los escombros y ve a uno de sus compañeros salir corriendo, así que empieza a perseguirlo. Y llega a alcanzarlo justo a tiempo, para ver cómo éste le dispara al niño que vio antes en la espalda, matándolo en el acto. Colton solo puede correr hacia él, y mientras sostiene su cadáver entre sus brazos, recuerda a su madre, quien seguía esperando una carta de un fantasma. Impotente, las lágrimas escapan de sus ojos, rojos de furia. Volvemos al presente, a Latveria. Doom camina por las calles de la capital junto a Steve y Marius. Se acerca a un puesto del mercado y llama a la vendedora por su nombre, quien se sorprende de que la conozca. Doom le responde que conoce los nombres de todos sus súbditos y le pregunta cómo la trata la vida desde la caída de Vladimir, el antiguo rey. La mujer responde que, por primera vez, realmente conoce la paz. Lord Doom mantiene al pueblo a salvo. Nadie se atreve a robar. «Nadie se atreve, porque hacerlo significa la muerte», interrumpe Marius. «Nuestro pueblo vive con terror bajo un puño de hierro, y no tenemos elección. Como con Vladimir, nos han negado la libertad». «Libertad por seguridad», agrega Steve. «Libertad por prosperidad. Un precio demasiado alto. Siempre». Mientras suben por unas escaleras, Doom comenta que esas ideas pueden sonar banales, pero no están carentes de encanto. Él lo respeta, incluso si su país no lo hace. Agrega que ellos no son aislacionistas. Estuvieron allí para luchar contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial, e hicieron lo mismo en la Segunda. «Mi admiración por ti puede parecer en desacuerdo con nuestro sistema de gobierno», añade, «pero nuestro corazón es el mismo, Steven Rogers. Cuando el mal muestra su rostro, luchamos como hombres y como símbolos». Ahí vemos cómo, delante de Steve, se alza una estatua que lo tiene a él, junto a algunos de sus compañeros en la Segunda Guerra Mundial, incluido Bucky. Al ver a su entrañable amigo también ahí, Steve no puede evitar pensar: «Bucky, ¿qué harías ahora frente a todo esto? Lo matarías, ¿verdad? Detendría su locura de propagarse por toda Europa. Tal vez tú debiste haber sido el que despertara aquí». Mientras tanto, Doom continúa con su discurso. «Puede parecer imposible para ti, pero siento cierta afinidad por América, por lo que puede ser. Estudié allí porque tenía la mejor escuela del mundo. América es potencial, y de vez en cuando, ese potencial logra abrirse paso. Tú lo hiciste. Salvaste a Latveria. Salvaste al mundo. Eso te ha ganado un lugar en nuestra historia, capitán. Y mi pueblo debería recordar lo que América una vez fue. Has despertado en un nuevo mundo, capitán. Libertad. Democracia. Tu país usa esas palabras que tú hiciste brillar, que hiciste perfectas hace décadas. Las usan para cubrir sus atrocidades y su frío control sobre el mundo. Ahora, América es el enemigo». Mientras Doom habla, Steve continúa pensando: «Doom tiene razón, Buck. ¿Soy un tonto por volver a la fila? ¿O todavía puedo confiar en mis ojos y corazón?» Marius le pide a Steve que no escuche a Doom, ya que él es solo una serpiente que intenta distraerlo. Steve responde: «Está bien. Puede que sea un hombre fuera de su tiempo, y no conozco a América ya. Aún no. Así que tal vez tenga razón. Tal vez termine siendo un ciudadano sin país. No conozco a este mundo, pero conozco a la gente. Siempre hay buenos y malos. Eso nunca cambia. Y tú, Victor Von Doom, eres uno de los malos». De repente, Steve recibe una comunicación. Colton le informa que Doom asesinó a todos los rehenes, menos a la esposa y al hijo del embajador. Van a ir a buscarlos, así que necesita que se comunique con ellos. Doom se da cuenta de que Steve está distraído y le pregunta si acaso su mente está en otro sitio, quizá en sus amigos de la embajada. Steve reacciona golpeando a Doom en el rostro con su escudo. Ahí se nos revela el engaño. Todo este tiempo Doom había estado detrás, haciéndose pasar por el Doombot, mientras que hablaba con Steve a través de él. Pero después de que Steve lo ataca,
Doom deja de lado la farsa y lo detiene con su magia, mientras le dice: ¿pensaste que no estaba al tanto de los otros americanos y de tus rebeldes? Este útil autómata ha estado con los rebeldes de Wolf durante semanas, registrando cada movimiento del grupo. Pero ahora que sus días de espionaje han terminado, diría que es hora de reunirlos a todos para una ejecución pública. Finalmente, mientras sostiene a Marius por el cuello y se lo lleva con él, agrega: Doombot 7, por favor, mantén entretenido al señor Rogers, pero no lo mates. Quiero que vuelva con sus líderes, destrozado, pero con vida. Steve aprovecha para responderle a Colton y avisarle que Doom está yendo por los rebeldes y que está al tanto de todo. Mientras se prepara para el siguiente ataque de Doom, Steve piensa: nos engañó. Pensé que estaba ganando tiempo, pero era Doom quien lo hacía, enviando a sus tropas a la ciudad para reunir y matar a sus enemigos. Soy un tonto, demasiado joven o demasiado viejo para este mundo. Doom ataca a Steve nuevamente con su magia, y aunque Steve consigue bloquear su ataque con su escudo, no puede hacer lo mismo con los proyectiles que Doom le lanza desde su armadura, cuya explosión lo envía volando por los aires. Y termina estrellándose contra la estatua de Eli Bucky. Ahora golpeado y debilitado, Steve piensa: soy una reliquia, un soldado que aún no conoce la guerra en la que está. El Doombot sujeta a Steve del cuello y lo alza en el aire, mientras le dice que, aunque no puede matarlo, lo dejará con tantas cicatrices que su gente verá como advertencias de que Latveria siempre será una nación soberana. Steve, mientras lucha por liberarse, piensa: yo soy una reliquia, pero Reed Richards no lo es. Él está a la vanguardia, comprende a Doom y a sus criaturas, sus fortalezas y sus debilidades. Y luego, tomando un cuchillo en su mano izquierda, lo clava con fuerza en el cuello del Doombot. Hola de nuevo. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jordi García Osorio, 3150. El Doombot se tambalea e intenta decir algo, pero Steve no lo deja terminar la frase y le corta la cabeza con un golpe de su escudo. Luego, con el Doombot destrozado bajo sus pies, se dice a sí mismo que ahora debe encontrar dónde, pero se interrumpe al oír la voz del Doombot anunciando: Doombot 7 deshabilitado, activando el mecanismo de autodestrucción. Lo que viene seguido de una gran explosión que destruye por completo el lugar donde estaban. Volvemos al pasado, a la escena del atentado. Colton todavía está allí, sosteniendo el cuerpo del niño. Lee, el soldado que disparó, intenta justificarse diciendo: tú lo viste, el niño corrió, el niño lo sabía. Parker está muerta, Capi. Lo siento, pero no me importa en lo más mínimo. ¿Son ellos o somos nosotros? ¿Ellos o nosotros? El chico quería jugar con los adultos, pues terminó siendo eliminado como... Pero Colton ya no lo oye. Él está absorto en sus pensamientos y solo se le ocurre decir una cosa: mamá, lo siento mucho. Para luego darse la vuelta y golpear la cara de Lee con su escudo de manera violenta. Luego vemos imágenes del pasado y el presente. En el presente, vemos como Doom llega volando a la ciudad, sosteniendo a Marius con una mano, mientras los demás opositores están atados de manos. En el pasado, a Colton golpeando repetidamente a Lee delante de todos. Y en el presente, a Colton liderando sus comandos en Latveria. Mientras tanto, Steve piensa: Bucky, me duele demasiado. No el dolor físico, eso lo puedo soportar. Me duele tener que enfrentar este mundo sin ti a mi lado, sin tu voz en mi oído recordándome quién soy. Algo no está bien. No puedo creerle a Doom, pero hay algo que no estoy viendo. Soy un soldado que regresó a la base. Es lo que hacemos. Y me vistieron con una bandera más fría, una más oscura. Si este nuevo mundo es oscuridad, no me doblegaré ante él, Bucky. No puedo. Maldita sea, Doom tenía razón. Debo ser una luz. Y mientras vemos, en el pasado, a Colton cogiéndose la cabeza delante del cuerpo de Lee, devastado luego de su ataque de furia, y en el presente, a Steve inconsciente entre los escombros de la explosión,
con la estatua del Capitán América encima de él. Se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.